¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a martes 14 de noviembre de 2023. Está Carlos Hot, está Agustín Quierra, está Ladislao Agustín Quierra y Ladislao Ureta para comenzar una nueva edición de Carta Ciudadana, como decíamos, y por supuesto también saludar a todas las personas que de lunes a viernes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, también nos ven en alguna de las plataformas asociadas, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América de la región de La Serena, de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua y las distintas plataformas que cada una de estas emisoras tiene. También nos puede ver nos puede escuchar en Spotify y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, antes de empezar el programa al aire, estábamos conversando con Ladislao Ureta sobre el debate presidencial en Argentina. Recordemos que la elección presidencial en Argentina es el próximo domingo, la segunda vuelta. Echemos una revisadita rápida. No sé si ustedes vieron, no sé si ustedes, digamos, escucharon o revisaron después los highlights, digamos, qué sensación les deja el debate presidencial, que la prensa en general tanto argentina como internacional, dio por ganador a Sergio Massa, digamos, respecto a la postura, su manera de enfrentar los temas, en fin. No sé qué opinión tiene Carlos, no sé qué opinión tiene Agustín y Ladislao. Por favor, echa una miradita rápida porque en temas nacionales hay Ya, harto paño que cortar. sí. Bueno, yo por acá, Carlos, vi ahí cortito, no me quedé mucho rato pegado en el debate de Argentina, pero sí encontré que el manejo de Sergio Massa eh, se nota que es un gallo, un político de tomo y lomo, aunque eh, sin ir por ninguno de los dos, pero sí se le notó mucho su profesionalismo en cuanto a manejarse en las cámaras, se mantuvo siempre súper tranquilo. El tipo, bueno, entiendo que es abogado, entonces maneja bien su labia. Milei estaba muy contenido, por así decirlo, no era ese eh, como más, más directo, aunque se tiró igual algunas cositas ahí, pero no sé si muevan un poco la aguja en Argentina. O sea, le tiró algunas cosas bien como bien pesadas a Massa, como que se había demorado 20 años en sacar la carrera de Derecho, que había vendido el discurso de que él venía poco menos que de una clase media y toda la cosa así, y había estudiado en una de las universidades más caras de Argentina. Entonces, se tiró ahí unas papitas, pero como cosas, ataques más directos. Y Massa también le tiró unas bombas más o menos. Sentí igual un poco como que mucho ataque personal y poca idea. En ese punto siento que Milei la tiene un poco más clara, porque cuando a Sergio Massa le preguntaron ¿y cómo puede arreglar el panorama que de verdad que es tétrico el panorama de Argentina en cuanto al panorama económico? eh, Como que salía canchereando, pero como que no decía nada. Hablaba, daba mucha labia y no decía nada. En cambio, Milei tiene un poquito más clara la película, con el tema, sobre todo el tema que le dieron duro fue al tema del Banco Central. Massa le preguntó que por qué quería cerrar o sea, le dijo, ¿vas a cerrar el Banco Central? Y él le dijo que sí, porque en el fondo ahí está la maquinita con la que han generado inflación todo este tiempo y, y que en el fondo a los argentinos no les ha traído nada beneficioso, por el tema de que imprimen más billetes, ponen en circulación más plata de la que tienen.
Entonces, siento que en ese sentido Milei está mucho más claro, ¿ah? Como de lo que quiere hacer y por dónde hincarle el diente al gobierno para poder, no sé, salir de este pantano en el que está metido Argentina en lo económico. Pero como dicen, otra cosa es con guitarra, pues. Tiene harto de show la política argentina, o mucho de show, y Sí, tal vez por sí. eso Agustín Es fue entretenido atractivo. Yo no verlo. sé si, claro, Mm. yo no sé si tú lo viste, digamos, en directo, lo viste después, en fin, ¿cómo te enteraste No, lo del vi, debate? lo vi después, lo vi después. Ya, ¿tú, Agustín? Porque, Sí, yo lo vi completo ayer en la noche, me faltó los últimos 5 minutos nomás de acostarme. Y la verdad que yo creo que coincido con todos los periodistas, en realidad. Lo ganó Massa. O sea, Milei, si supuestamente en la encuesta va punteando, no lo demostró. Se vio muy candidato, como dijo Felipe ahí entre telones. Massa se vio presidencial, no cayó nunca en el juego, provocó a Milei y Milei caía. Le preguntaba sí o no y Miguel muchas veces contestaba, le decía sí o no, en cosas que no tenía que contestar. Massa tenía más manejo. Milei no logró posicionarse de alguna manera con su idea, nunca lo pudo atacar por la responsabilidad que tiene Massa en el gobierno, si es ministro de Economía del actual gobierno, sino que siempre estuvo cayendo en el juego de Massa, entonces yo creo que Massa lo ganó, se vio mucho más presidencial y Milei cayó en su juego, en eso fue poco, no sé, poco preparado, o por lo menos se vio que no lo preparó bien, eso yo creo que hay que decirlo. Y lo otro, a todo esto viendo el formato del debate, yo sí quiero por lo menos aquí darle un comentario positivo a la prensa chilena, que es que los debates presidenciales chilenos creo que igual son de mucho más contenido. Nosotros veíamos la segunda vuelta el año pasado entre el presidente Boric y José Antonio Kast y hablaban del programa, de lo que le faltaba al programa, de los defectos del programa. Acá eran 6 minutos en que cada uno hablaba de lo que quería, que Massa le preguntaba sí o no y no tenía que hacerse cargo de nada de lo que le decían. Entonces, en realidad, el formato también permitió que Massa lo condujera, lo manejara para su lado. Yo creo que eso hay que destacarlo, porque por lo menos en nuestros debates creo que hay un poco más de contenido. En esto fue harto ataque personal, poca propuesta y Massa ganó. Don Ladislao, eh, ¿cuánto al final también este tipo de debates te pueden marcar una preferencia o mover, como se dice en jerga política, mover la aguja? Y claro, porque muchas veces ocurre en que candidatos que se salen del molde, digamos, como Javier Milei, eh, hay personas que esconden su intención de voto. Bueno, porque no sé, pues, porque es fuera de lo común, porque el tipo, digamos, es como una especie de bombalé del fútbol, el tipo va a la yugular, y de repente, claro, ese tipo de opciones, el ciudadano tiende como a esconder su intención de voto. Y por otra parte, muchos sostienen que al final candidatos de este tipo, como Javier Milei, terminan pinchándose porque la mayoría del ciudadano siempre tiende a ser más conservador, digamos, y este tipo de personajes, claro, van teniendo repercusión, lo ven como una alternativa, pero, como se dice por ahí, otra cosa es la soledad de la urna, digamos. Cuando tienes que emitir tu voto, la cosa cambia. Veamos qué tan cercano andan las encuestadoras y bueno, el domingo es la elección, pero ¿qué te dejó a ti el debate, querido Ladislao? Mira, yo tengo una preferencia, digamos, tengo una preferencia personal, ¿ah? Pero mi impresión es que Massa fue más experimentado políticamente que Milei, tiene más oficio, lo que no quiere decir que tenga la razón, ¿ah? Por cierto. Eh, tuvo más oficio, creo que, De hecho, que, perdón, que- yo no tengo preferencia y te podría asegurar que no tiene la razón, Massa. claro, Eh, claro, si el problema es otro, digamos. sí, 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 pero si tú me preguntas si el electorado argentino hoy día ya está claro, o ayer estaba claro al momento del debate, yo creo que sí. La sociedad argentina hoy día está muy fraccionada, está en una situación yo creo que parecía la chilena, digamos. Eh,
tienes una sociedad muy cansada, tienes una clase media muy cansada. Tú tienes un 30% de los argentinos que trabajan para mantener a esa casta política y ganar la plata para pagarle a esa casta política que se la roba todos los días, y dos, para pagarle el subsidio al 50% que vive los planes sociales. Y ese es el gran drama de Argentina, porque yo te digo, la gente tiene decidida su voto, porque el que está aburrido, ese 30% probablemente mayoritariamente va a votar por Milei, digamos. Pero ¿qué va a pasar con ese 50% que recibe planes sociales o recibe plata del Estado? ¿Qué va a hacer esa gente? Yo creo que es gente que está absolutamente adormecida. Es súper Claro, dramática la situación. sí, O sea, los gallos están dispuestos a darle su voto a alguien que sabe que los roba y que le va a seguir robando con cargo a que le sigan dando la plata para el asadito nomás. así Y es. le da lo mismo el mañana. Le da lo mismo el mañana. Entonces, mira, yo creo que la situación que enfrenta Argentina es súper dramática. A mí me da pena la situación que está viviendo Argentina. Ahora, el cambio que quiere hacer Milei es un cambio tan radical como el que hizo el gobierno militar en Chile. Pero eso tiene un problema, que el gobierno militar lo hizo al amparo de una dictadura. Claro, Lo hiciste con una metralleta en la mano, digamos. Entonces, claro. podí, la gente puede no gustarle y entonces le pasáis las tanquetas por encima. Y sobre todo el primer periodo, porque esto tiene un costo. Yo creo que el camino que siguió Chile, el camino liberal, digamos, fue el camino correcto. Sí, fue el camino que siguió la Concertación, poniéndole más visos socialdemócratas, pero siguió el camino del modelo económico planteado por los Chicago Boys. Eso sí, eso es así. Le guste o no le guste a mucha gente, digamos, pero fue así. La génesis, digamos, del principio de subsidiariedad, de que fueron los privados, todo ya lo había hecho el gobierno militar y era complicado echarlo abajo. Y como existía el binominal y un tercio de los votos era equivalente a un 65% de los votos, o sea, Claro. un 35 era equivalente a un 65, la derecha dominaba la mitad del Parlamento y por lo tanto era imposible hacer los cambios. Y se tuvo que ocupar el modelo neoliberal y negociar con la derecha algunas morigeraciones. Pero el periodo duro del cambio se hizo durante la dictadura. Y en los Por momentos ejemplo, más complejos. los momentos más complejos, o sea, el año 1983, ahí aplicaron el modelo fuerte ya de privatizaciones, de reventar a la industria nacional, porque partía por reventar a la industria nacional. La industria nacional era absolutamente ineficiente y entonces había que bajar los aranceles y a competir, ¿no? Claro. Y por tanto, con arancel cero o con arancel de un 5%, no era posible competir con productores que eran mucho más eficientes que las Tú empresas te chilenas. imaginas en Argentina con Quebraron los todas, piqueteros, ¿no? quebraron todas, PEN, POG, y el país no se te paró porque salían las tanquetas a la calle. Pero Claro. Argentina, hacer el cambio revolucionario que pretende Milei, que probablemente llevaría a Argentina a ser una potencia mundial en 30 años. O sea, si Chile creció lo que creció, imagínate lo que crecería Argentina. Llegaría a ser eso, no tengo ninguna duda. Pero el costo social de eso es tan alto que, que Milei la tiene muy difícil. Yo creo que, mira, yo creo que Milei gana la elección el domingo, ¿ah? Esa es mi impresión. Pero el pueblo argentino igual es bastante impredecible, digamos. En lo que te digo yo hay también un deseo, más bien, ¿no? Sí. El pueblo argentino es muy impredecible. Yo jamás habría supuesto que los argentinos eligieran a un Fernández con una Cristina Fernández de vicepresidenta, cuando ya eran absolutamente conocidos todos los casos de corrupción, es decir, cómo tiraban los maletines dentro de un convento, cómo se habían robado la plata, una cosa asquerosa, digamos. Y no obstante eso, los eligieron para gobernar. O sea, es como decirle a un ladrón, mira, ¿sabéis qué? Te autorizo, róbame nomás. Entonces, yo lo encuentro insólito, 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 insólito. Pero así fue, y así es. Y eso ha hecho el pueblo argentino, de manera que
Bueno, si gana Massa, ¿qué te digo? No tienen vuelta nomás, pues, weón. Que coman caca, si eso es lo que quieren, digamos. Está bien, que Pero coman todas las... porque además em, eh, analizar la situación de Argentina con los ojos de Chile es lo peor que uno puede hacer. Sí, no da. Claro, Porque, claro, no, porque su No da. realidad, lo que significa el peronismo, además en Argentina, porque el peronismo no es un partido político, el peronismo es, no Es que sé, pululan por todos es una lados, po. pero, cultura, es un... pero mi impresión del peronismo, yo creo que lo que le ha ocurrido a Argentina, Perón era un fascista. Perón es un seguidor del fascismo italiano. Y lo que hizo en Argentina fue instaurar el fascismo. Ahora, la particularidad de ese fascismo, que partía desde, no sé, la enseñanza en los colegios, po. Claro. La enseñanza en los colegios, a los niños le enseñaban a leer a Eva, mira a Perón, Nerón, Perón, mira a Eva. O sea, meterle en la cabeza, el chip en la cabeza de 3 años, digamos. Claro, es un dios, Perón era un dios. Y Instauraron el Evita ni hablar, po. Evita es como... claro, sí, absolutamente. Entonces, in- eh, Argentina triunfó el fascismo sin contrapeso, sin que existiera una Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que le pusiera término, al igual que se le puso término al fascismo en Europa, a Mussolini por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ellos experimentaron el fascismo y lo vivieron en toda su dimensión. Y llevan 70 años en eso. Que después no es fascismo, que han pasado a la democracia, pero tienen un régimen súper especial. Sí. Es El, que el, de el, verdad el que no pululan el de lado a argentino, lado. el argentino tiene una visión socialista de las cosas que le cuesta mirarlo del otro lado, digamos. No entienden cuando uno le hace un planteamiento de lo que es la libertad económica o no está hecho ese esquema, no cachan. No, No, no. no, tienen 70 años, tienen 2 generaciones además que les han lavado la cabeza. Entonces, no sé, es una situación muy particular la Argentina, muy especial. Bueno, vamos a ver qué pasa en Argentina este domingo. Es el balotaje, la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa. Bueno, solo el reconocimiento por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, que en el caso del empresario de Rancagua, que fue secuestrado y que hubo rescate de por medio, digamos, realza y establece que efectivamente en Chile han aumentado la cantidad de secuestros o solo es un caso como suele ocurrir en Chile que tiene mucha connotación pública y de ahí el tema de la seguridad pública vuelve a estar en el primer lugar y lo segundo, el Estado de Chile tiene herramientas para convocar, para combatir, digo, no solo el crimen organizado, sino que además un delito que hasta hace no mucho estaba circunscrito a las bandas, es decir, banda A secuestraba a alguien de la banda B para lograr el pago. Y generalmente asociados a extranjeros, donde el negocio lo manejan a la perfección, digamos, particularmente en lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en fin. Pero cuando el secuestro ya no es entre bandas rivales, sino que es entre bandas a ciudadanos, en este caso un empresario, pareciera que además empiezan como a replicar estos delitos. Yo recordaba con un amigo ayer, ¿se acuerdan el tema del oxicorte, el tema de la, ¿cómo se llama? Del, de el Alunizaje. alunizaje, claro, con el robo de los cajeros automáticos, el portonazo ni hablar, Sí. el abordazo también, y bastó que se supiera lo del empresario metalúrgico de Rancagua para que el fin de semana hubieran aparentemente 2 casos de secuestro en Tarapacá, aparentemente otro caso de secuestro en Pomaire y suma y sigue. Por eso digo, esto es una moda, está pasando realmente hace ya un tiempo, o cuando la cosa cambia y es el ciudadano, no el otro narco, no el otro delincuente, el que es secuestrado, la cosa cambia. Y, insisto en la pregunta,
¿Existen las herramientas para combatir este nuevo tipo de delito en Chile? Abro el debate. Es que por acá, Felipe, yo en lo personal creo que aquí la punta de lanza del tema de los secuestros partió con este niño de Illapel, si no me equivoco, que secuestraron a este joven de Sí, apellido sí, sí, David, sí. Sí, que, que secuestraron en Illapel, que al sí, sí, sí. final eran, yo Perdón, creo y hay que otro elemento, el pago de la recompensa. es Y que, que es que la públicamente la salida de la autoridad ministra fue, reconozca eso. También es un elemento a considerar en el análisis, creo yo. es que eso yo creo que fue gravísimo. Yo no soy un experto en el tema, pero creo que lo último que tendrías que haber dicho es que se pagó un rescate. O sea, bastaba solamente con que le digan a la opinión pública, ¿saben qué, señores? Nosotros tenemos a la persona sana y salva, no podemos entregar detalles de qué es lo que ocurrió, porque esto es una medida de investigación y listo. Yo creo que lamentablemente a veces pararse frente a las cámaras, sí, para un manejo de un tema tan delicado como este, algo que dentro de nuestra idiosincrasia no es algo común, ni es un delito que por lo menos en los últimos 20 años no era común. Entonces siento que cada vez esto está agarrando tintes un poquito más espeluznantes respecto o sea, ya veamos los últimos casos en los cuales se han cometido homicidios y han encontrado los cuerpos mutilados, cercenados, incendiados en sitios heriazos. Eh, yo creo que se Mm. está actuando con una maldad, con una alevosía, con no sé qué, cuál es el mensaje que este tipo de gente quiere mandar porque obviamente todo este tipo de cosas son pequeños mensajitos. Ahora, la central de inteligencia que tiene el país, no sé si cómo está operando respecto de estos casos, porque son civiles, pues, o sea, son civiles, son personas como usted, como yo, que obviamente tienen un emprendimiento y que en son personas que tienen sus recursos y obviamente que ya se hizo un estudio de la persona que van a secuestrar, pues. Entonces, esta sensación que queda, nuevamente esto casi como de alumnos en práctica, ups, se me escapó, perdón, no quería decir que se había pagado un Pero, rescate por la pero persona secuestrada. Entonces, yo no siento que a la ministra se le haya escapado, ¿ah? Yo creo que eso fue planificado. Eh, pero es que para bien o para por mal, ningún digamos, lado, pero o sea, eh, si lo planificaron, perdón la persona que lo planificó, pero hay no que está bien, pero ser, sí entiendo el punto, porque además eh, ayer habló el subsecretario Manuel Monsalve, eh, remarcando algo que también había remarcado en su momento la ministra del Interior. Le pregunto a ustedes si es que también es realmente importante eso, señalando que lo más relevante era que estas personas, había particularmente el empresario de Rancagua, había sido, digamos, liberado y resultado ileso. sí, pero Agustín, es que la aislado. Dale, Carlos, cierra tú y vamos con el resto. Es que Sí, yo finalmente entiendo. ese tipo de comentarios es como casi que le dicen al empresario, oye, es que mira, te secuestraron porque tú tenés la culpa de tener plata. Entonces tienes que ser más cauto donde te vas a meter. Entonces siento que una vez más la embarra medio medio. O sea, eso, querido Felipe, como para cerrar un poco la idea. Ahora, no sabemos si es que es una estrategia también
por parte de los servicios, yo no lo sé, solo hago una pregunta en voz alta, si es que eso está dentro de una estrategia para intentar desbaratar la banda, con el dinero de por medio, el dinero a lo mejor está marcado, no tengo idea, no sé. Por eso digo, no, me siento incompetente frente a las declaraciones, yo solamente las recojo y las pongo sobre la mesa. Agustín. Sí, no, yo dos cosas cortitas, Felipe. Lo primero es algo que voy a decir con mucha responsabilidad, pero que es algo que a los políticos no les gusta decir. Pero es que hay una relación totalmente directa entre la inmigración irregular, ilegal, no la regular, con este tipo de delitos. O sea, yo ahora estaba leyendo una noticia, de hecho, ahora en EMOL, que decía que desde el ingreso irregular de inmigrantes, particularmente el 2015 en adelante, es decir, con Bachelet 2, con Piñera 2 y ahora los últimos años, ha aumentado la inmigración ilegal y eso ha llevado, sobre todo en el norte, a una crisis de seguridad y de delitos que nunca hemos visto. O sea, el tema de los secuestros efectivamente han existido antes, pero ahora se están dando con más intensidad, entiendo por el pobre agricultor que mataron en Pomaire. Por otro lado, tenemos que seguir el tema de los mercenarios. No me acuerdo el nombre del empresario, ¿cierto? Que se tomaron su terreno, lo sacó mediante orden judicial y contrataron a un sicario y lo mataron. Aparte de quitar el terror, lo mataron. Ese es otro sicariato que no se había visto antes en Chile, o por lo menos no se veía de forma común. Entonces, hay una relación entre la inmigración ilegal, no la ordenada, por supuesto, y este tipo de delitos. Y en ese Claro, porque sentido, yo creo que estás aquí, exportando delitos, importando efectivamente, en este caso, perdón. totalmente. Y creo que en ese sentido los políticos han sido débiles porque obviamente puede sonar de alguna manera un poco xenofóbico, pero yo creo que con datos de la causa hay que comentarlo. O sea, no son personas que han venido, este tipo de personas, los delincuentes, a aportar, sino que simplemente a cometer delitos que no se hayan visto y que están sobrepasando a carabineros. O sea, eso es un hecho. Es cosa también de ver Santiago Centro. De que uno va a la Plaza de Armas un poco más tarde y es un prostíbulo, es una venta ilegal, muere gente, es una cuestión, pero realmente que no habíamos visto, por lo menos según la gente mayor, yo soy más joven. Y eso yo también creo que tiene que ver con un poco de voluntad política, no de ahora, porque ahora están todos en contra de los delitos, ¿cierto? Pero recordemos que los mismos que están en el gobierno hace 2 años, yo creo que era una idea media loca, pero cuando José Antonio Cast propuso el tema de la zanja, todos decían, uy, qué ridículo, la zanja en el norte, no sé qué. Ahora, 2 años después, yo no lo veo tan ridículo. Mucha gente dice, oye, quizás era una cosa, con eso no íbamos a solucionar el problema de raíz. Pero lo que voy yo es que todos le bajaban el peso a esto, el tema de la migración irregular, como que no, tranquilos, que en realidad, como dijo el presidente Boric la semana pasada, Chile no es un infierno, pero en realidad la gente está asustadísima, yo creo que falta voluntad política. Por ejemplo, el proyecto de ley que intentaba regular los funerales narcos, ya era con iniciativa exclusiva del gobierno, y el gobierno lo envió sin urgencia. Eso es falta de voluntad, porque si tú le das suma urgencia en 6 días debería debatirse, o por lo menos en 14 días. Oh, nada, no hubo suma urgencia porque es verdad que el gobierno, yo creo, y también soy responsable de decirlo, es de alguna manera compaciente con estos temas. Siempre se da una vuelta, o por ejemplo, en el caso de la ley de anticipaciones, le quitan la legítima defensa privilegiada mediante un veto. Entonces, también el gobierno tiene una relación bien delicada con la delincuencia y con su propia postura política, y creo que ha cambiado. Y yo creo que eso falta voluntad política, no creo que sea falta de herramientas. Yo creo que las herramientas están, pero hay que usarlas y con voluntad. Querido Ladislao, solo para complementar, eh, a propósito de lo que decía Agustín, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que hay un nuevo equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, grupo multidisciplinario conformado por policía y persecutores que tiene como objetivo investigar de manera exclusiva y supraterritorial los delitos de homicidio y secuestro. Ahora, obviamente, esto lo dice justamente después de toda la batahola que se ha generado por, como muy bien aportaba Carlos, con este secuestro que fue en octubre, con este joven en ¿cómo se llama?, en Illapel, y lo que ocurrió la semana pasada con este empresario metalúrgico en Rancagua, querido Ladislao. Sí, es dramático esto que estamos viviendo, ¿ah? Es dramático. Eh, yo empiezo a desconocer Chile, digamos. En lo que me tocó vivir a mí, no sé, yo tengo 50 años. Esto era no visto, o sea, aquí había violación de los derechos humanos, también hubo desaparecimientos, hubo secuestros, en fin, pero era con fines políticos. Pero delincuencia y por plata,
no estaba dentro de la historia de Chile, o casos muy, 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 muy excepcionales. Yo creo que sí tiene que ver con el tema de la inmigración ilegal, absolutamente. Eh, lo que yo lamento, como te lo señalé en un programa pasado, que no coincidiste conmigo, lo que yo lamento es la agenda política de un sector que hoy día gobierna y que no tiene mayor interés en perseguir la delincuencia de la manera como debe hacerse en una sociedad que se modernizó, como es el caso de la chilena, que hoy día cuenta con más recursos, es un centro interesante para poder llegar y para poder vivir, es una sociedad que es buscada por lo mismo, porque hay recursos económicos, pero ha llegado lo peor y estamos viviendo en la más absoluta indefensión. O sea, estamos viviendo prácticamente con un estado muy precario en esta materia. Y lo que sería necesario para poder resolver el tema sería una voluntad política de, de ponerle un parelé a este asunto. Y el problema es que esa voluntad política no existe. Ahora, el resultado de eso, lo más probable, sea es que tengamos un Bukele a corto tiempo. Porque Chile igual es una sociedad que desde el punto de vista de su tradición, es una sociedad que tiene una tendencia a ser autoritaria. Chile tiene un pasado militar, yo creo que el pasado guerrero del país, la sociedad que teníamos en los años 60 también era una sociedad casi feudal, autoritaria. El gobierno militar también pudo gobernar los 17 años porque Chile estaba acostumbrado a tener una cultura autoritaria. Mm. De manera que eso, en algún momento, si es que esto continúa, esta situación persiste, esa generación que tiene sobre los 50 años o que tiene entre 45 y 80 años, lo único que va a pedir es un gobierno autoritario que venga a poner orden, porque es invivible. O sea, ¿cómo va a ser que tú salgas a la calle y hoy día estés expuesto, cosa que no ocurría y no formaba parte de la historia del país, tú salgas a la calle y hoy día estés expuesto no solo a que te llegue un balazo, sino que estás expuesto a que te secuestren porque quieren sacarte un par de lucas, qué sé yo? Eh, es dramático, es dramático. Y resulta que los temas de seguridad lleguen al Congreso y haya una izquierda que los paralice sistemáticamente, digamos, para que no avance una agenda de seguridad. Y por supuesto no hay organismos de seguridad que cuenten con los recursos económicos. No están diseñados hoy día porque todas las policías fueron, la inteligencia fue absolutamente desarmada por el tema de la dictadura. Pero resulta que hoy día la necesitas, po. Necesitas inteligencia. Pero Y no eh, se quieren, no quieren hacerlo. cuando entiendo el punto de eh, del concepto que ustedes utilizaron, que es muy habitual usarlo, el concepto de eh, ah, no, no es eficacia política, Voluntad política. voluntad política. Eh, sí, pero yo creo que es algo un poquito más profundo que voluntad política, porque eh, si hay algo que hoy día te puede dar rédito desde el punto de vista de la popularidad, sobre todo un gobierno que, como decía mi papá, está a las patas con el 30%, poco más, poco menos, dependiendo de la semana, eh, necesita, digamos, una cosa que como que lo reimpulse, ¿verdad? Entonces, chuta, hoy día, tal vez en algún otro momento te da rédito otra materia, pero hoy día el rédito es la seguridad. Eh, y a mí me llama la atención porque yo siempre he sido un crítico de las cosas que se dicen versus las cosas que se hacen. Bueno, en este caso ni siquiera se dicen cosas en materia de seguridad por parte del gobierno. Entonces, yo creo que es algo mucho más profundo, incluso de ideologías, porque te vuelvo a insistir, si es popular y te sirve,
voy para adelante. Si no es popular y no me sirve, me resto. Eso es manual de la política. Es que, Felipe, yo Entonces, creo, entonces, ¿será que este gobierno tiene claro que si es que toma decisiones de esa naturaleza, por ejemplo, el rédito no lo va a tener, digamos, ahora, ni al término de este mandato, sino que en una de esas el rédito lo puede tener el subsiguiente gobierno o el siguiente gobierno? Estoy tratando de lucubrar ciertas teorías, porque yo creo, con mi modesta experiencia reporteril, que es algo más que voluntad política. ¿Me das 3 minutos? Dale, 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 dale. da- da- 3 minutos. Yo creo que es algo absolutamente ideológico. Lee la entrevista del diario El Mercurio. Uy, ¿quién manda de la Carol Cariola? ¿Quién Sí, la vi. manda en la prueba de unidad? ¿Quién manda en la Y vi prueba? también la aclaración que tuvo que hacer el Mercurio. Yo. ¿Quién manda? ¿Quién manda en la prueba de unidad? El PC. ¿Quién le fija las directrices al gobierno de lo que puede y no puede hacer? El Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día es el partido más fuerte dentro del oficialismo, sin duda. Y cuando Carol Pero Cariola, no, perdona, eh, Ladislao, pero no es el partido que le está salvando los muebles al gobierno. no, 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 para nada. Es decir, le da duro, pero ellos, y a veces le quitan votos en el Parlamento, pero ellos le fijan las directrices al gobierno. Cuando Carol Cariola le dice que le habría gustado la constitución anterior, de que hubiera sido aprobada la constitución anterior, pero que no importa, hay que ir en contra de esta, porque hay que generar las condiciones para un nuevo proceso y que ese proceso tiene que ser promovido desde la calle. Ellos necesitan la delincuencia, Ojo necesitan que Carlos una... Cariola, ojo, Ladislao, yo no sé si tuviste la discusión que tuvo Carol Cariola con el Mercurio y la aclaración que hizo el Mercurio respecto a alguna de las respuestas. Y una de las respuestas es la que tú estás dando. No sé si lo viste. No, no, A mí eso se no lo me vi. fue a mí se me fue la batería del iPad, así que no puedo ayudarte. Pero bueno, Ajá. está No, bien, no solo. pero está bien. Supongamos que es así, porque, digamos, puede ser que ella no lo haya dicho, pero claramente uno puede, digamos, Dice el sin PC. ánimo de menospreciar al PC, ni mucho menos, no es mi intención, uno puede como, digamos, eh, interpretar que hay sectores del PC que piensan eso. Absolutamente. Y hay un sector, el más duro, Jadwe y otros, que, que estuvieron a favor de la revolución, lo que querían aquí era la revolución. Ahora, en la revolución, ¿con quién te va mejor? ¿Con el obrero y el estudiante, que a lo mejor tiene algún arraigo social, o con el delincuente, que no tiene ninguna? ¿Te va bien con el delincuente? Te sirve el delincuente para la revolución, para romper todo, para quemar todo, para destruir todo, para generar las condiciones que tú necesitas para dar un golpe de Estado, en el fondo. A Piñera le intentaron dar un golpe de Estado, po. Ya, ¿y con quién lo hicieron más fuertemente? ¿Con los estudiantes y con los obreros? No, 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 con la delincuencia. Entonces, no les quieren meter mano a la delincuencia. Prefieren que eso se mantenga igual, que eso se mantenga como un fenómeno latente, una violencia latente que puedo ocuparla políticamente, puedo usarla políticamente en algún momento. Y por eso y, que no la y combaten. tener a la sociedad arrinconada. Y por eso es que no la combaten, porque en algún momento quieren ocuparlo como un soldado, que después, por supuesto, cuando triunfa la dictadura del proletariado, ¿no? Y yo doy el golpe, bueno, aparece la policía política y los matan a todos, porque el delincuente ahí tampoco les sirve, una vez que ellos pasan a controlar el poder. Ahí tienen que eliminarlo, porque ese tipo no les sirve, porque también se Porque le no, puede venir en porque contra. no van a poder Pero, controlarlo. pero para poder generar la revolución lo necesitan, y por eso lo quieren mantener. Y eso te digo, es feo, es horrible, pero esa es la estrategia, en el fondo es esa es la verdad. Si no, ¿por Yo creo qué? que es más que ideología, Ladislao. Yo creo que no es tan fácil la explicación, creo yo. Yo creo que hay una cosa un poquito más, Más elaborada.
Sí, yo creo que hay, A ver, juégatela, juégatela. hay algo más fuerte que eso, digamos. Eso es un elemento, por cierto, digamos, no digo que no lo sea. Pero juégatela, juégatela. ¿Cuál? Por ejemplo, discutámoslo. No, lo que yo decía, pues que en el fondo los réditos no los vas a tener ahora, ¿Tú crees que es un tema de que porque es es que demasiado popular. lo que pasa, pero mira el comportamiento del gobierno en materia de delincuencia? Boric, una de sus promesas de campaña era liberar a los presos de la revuelta. Y lo No lo hizo. hizo, no lo hizo porque el costo político era demasiado alto, pero lo hizo como en 10 casos, ¿no es cierto? Y los 10 casos que liberó, ¿a quiénes liberó? Escandaloso, delincuentes natos. Entonces, sería una inconsecuencia enorme por parte del gobierno, ¿no es cierto? De que ahora apareciera con planes para castigar, qué sé yo, aumentar los recursos de la policía, crear una policía eh, que cuente con medios, que cuente con inteligencia, que no, ellos están en contra de todo eso, porque en el fondo no es, es contrario a su tesis revolucionaria. ¿Cómo generar la revolución si dentro del Estado que hay inteligencia para combatirla? Es absurdo, digamos. Eso le interesa que no exista. ¿Por qué? Porque yo puedo generar la revolución. Pues, pregúntale a alguien que, no sé, pues, los que participaron y alentaron el proceso de octubre. ¿Tú crees que le sería inteligente para ellos fortalecer a las policías, fortalecer la inteligencia? ¿Para qué? Para que los descubran. Darle- ¿Para qué? o darle más atribuciones, por ejemplo, a los militares que apoyaran a Carabineros. Sería imposible, No sé, mira, porque según la tesis del aislado, obviamente sí, pero, no da. pero yo creo que, como dice mi mamá, cada día tiene su afán y depende mucho de cuánto esté en la palestra este caso, este tema, digamos, perdón, más que este caso. Porque siempre los gobiernos van tratando de aguantar el chaparrón. A Jackson lo aguantaron lo que más pudieron. Ahora vamos a ver cuánto dura Carlos Montes, a propósito del caso convenio. Y van midiendo, van midiendo, van midiendo. Y cuando pasó una, después dos y después tres muertes de carabineros, se tuvo que hablar acerca de la agenda de seguridad. Eh, y yo lo dije en este programa, poco y nada va a pasar y poco y nada ha pasado, pero sí debo reconocer que hubo ruido, hubo reuniones, hubo, en fin. Y claro, el gobierno tampoco puede pensar que la oposición le va a hacer chapó y todo lo que el gobierno quiera hacer en materia de seguridad, la oposición, digamos, en buen chileno se va a bajar los pantalones porque eso no va a pasar en este gobierno ni en ninguno. Pero digo, ni en materia de declaraciones, fíjate lo que te estoy diciendo, ni en materia de declaraciones ha intentado algo. Por eso creo que tiene que ver con el rédito y tiene que ver también con digamos, el largo plazo respecto a qué se va a ver y quién se lleva las flores, y en el corto, porque a lo mejor el gobierno está evaluando que esto va a pasar y va a pasar porque, bueno, porque siempre hay una noticia que te tapa, siempre hay un hecho que desvía la atención. Está el caso convenio quedó ahí en un segundo plano, está el tema ahora de los secuestros y, como digo, insistiendo, como dice mi madre, cada día tiene su afán, entonces, de nuevo Pero quedamos entrampados en lo que realmente importa o lo que a ti te puede afectar más o afectar menos nomás. claro. Pero yo creo, Felipe, honestamente, acá por parte del gobierno, primero, yo siento que hay una desconexión total respecto de del sentir de la gente a pie. No ve la realidad, no, o más que no la ve, no la quiere ver. No hay una voluntad de querer ver lo que está pasando. Cuando, como decía Agustín, el presidente decía que Chile no es un infierno. Para él no será un infierno, po. Puta, con la plata que gana como presidente, eh, con, teniendo todas sus necesidades subsanadas,
y pagadas por todos nosotros. Entonces, a mí lo que me molesta es esa desconexión, esa falta de empatía por parte del gobierno, porque no quieren ver una realidad que es latente. Y esto va a reventar, y espero que no ocurra así, cuando a alguna persona de alta connotación pública le ocurra un crimen horrible, horrendo. Entonces, para allá está apuntando esto. Cuando alguna alta autoridad le ocurra algo grave, ahí recién van a decir, chuta, oye, en realidad esta cuestión se nos fue de las manos. Oye, en realidad necesitamos una central de inteligencia. Oye, en realidad necesitamos fortalecer a Carabineros. Cuando sea algún amigo del presidente, cuando sea algún diputado, cuando sea algún senador, cuando sea algún ministro, que le ocurra algo realmente grave, ahí vamos a tener que esperar. O sea, una vez más, la idiosincrasia chilena reaccionaria. O sea, no hiciste nada cuando todavía tenías tiempo de parar la avalancha, vino la avalancha y ahí se te ocurrió hacer el plan para poder frenar. Porque somos un país reaccionario, que reacciona porque apela a la ley de las probabilidades, Carlos. Sí, pero en función de la cantidad de crímenes que están ocurriendo, pues Felipe, hoy en día el gobierno se tiene que pegar el coscacho y dejar un poquito la ideología de lado. Y yo concuerdo mucho con lo que dice, con el trasfondo que dice el aislado respecto Entonces, si es así, no de lo va a esta hacer. revolución. Si es así, como el Pero, diagnóstico pero, que hace el pero, aislado, no lo va a hacer. Pero yo creo que desde el punto de vista ciudadano, nosotros los ciudadanos, así como se movilizaron en algún momento, nosotros tenemos que hacer sentir nuestra disconformidad respecto de esto, de una u otra manera, por lo menos en Cierto, estos espacios, por lo pero menos en por estos supuesto. espacios, señalarlo y generar a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, hacerle sentido. No queda tanto para que, aunque parece que este gobierno no terminara nunca, pero no queda tanto para que termine. Entonces yo creo que hoy en día la gente tiene que empezar a tomar un poquito de reflexión respecto de quiénes van a ser los que nos van a mandar por los próximos 4 años, porque ya en vista y considerando la actuación de este gobierno, en cuanto al menos a materias que nos aquejan y que nos afectan a todos, como la seguridad, como la economía, como la salud, como la educación. O sea, lo que pasa en el Instituto Nacional es una cuestión barbarie. ¿Cómo destruyeron ese colegio? O sea, ¿cuántos de nosotros, no sé, pues yo que estoy ahí pisando los 40 años, que éramos de provincia, soñamos con tener un colegio o estar en un colegio como el Instituto Nacional, donde salieron presidentes de Chile y con eso, eh, todos esos logros y ver hoy en lo que se ha convertido? Me lo dice a mí, querido Carlos, que soy institutano. Por eso, Eh, sí, claro. Agustín, ¿algo que decir? Sí, de mucho de lo que comentaba Laislao y Carlos estoy de acuerdo, o sea, especialmente con el tema que dijo Carlos al final, que hasta que no maten a alguien cercano al presidente de mucha connotación pública, es difícil que hagan algo. Y a mí lo que más me da pena, y en esto creo que hay que ser muy críticos con el gobierno, que un gobierno que declara una serie de cosas pero no hace nada. O sea, yo creo que estamos en una triple crisis. La de seguridad, como ya comentamos, que por ejemplo, con el ejemplo que di antes de que no le dio urgencia a un proyecto que merecía urgencia, que era efectivamente de seguridad y que atacaba un problema de raíz, el gobierno no lo hizo. Luego tenemos el caso convenios que se ha olvidado, porque por supuesto que secuestren a alguien es más grave que roben, por supuesto. Pero se habló poco, o sea, no sé si se habló poco, pero Contraloría, ¿cierto? Dijo que había más de 30.000 millones que se repartieron a fundaciones por razones políticas, fundaciones afines al gobierno. El ministro Monte sigue en su cargo. Y la ministra Vallejo, la vocera, dice que esto no se trata, casi que no eran ladrones, sino que porque la institucionalidad permitía este tipo de acciones, o sea, este tipo de robo. O sea, si yo paso afuera de una casa y veo que está el portón medio abierto, oiga, me están dejando que roben. Tengo todo el derecho a entrar a robar. O sea, una explicación que yo claro, encuentro, pero del más bajo nivel. O sea, como se podía robar, no hay que condenar que roben, sino que el problema de la institucionalidad. O sea, el culpable son todos y a la vez no es nadie. Y el ministro Montes sigue ahí en su puesto, porque si esto fuera otro gobierno, el ministro Montes sería el primero fiscalizando y pidiendo la renuncia. Como la oposición no tiene los votos para aprobar una acusación constitucional, pues ahí está el ministro Montes. Y luego tenemos la tercera crisis, perdón, Pero veamos que es el tema cuánto dura el económico. ministro Montes, pues, Agustín, porque tú estás hablando hoy día, pero
pero veamos cuánto dura el que el ministro Carlos Montes esté en la palestra y se le esté pidiendo la renuncia día por medio. Ojalá, Veamos. por el bien, yo creo que debería irse Bueno, luego, porque es el pero responsable veamos, político. claro, por supuesto, pero ahí te queda demostrado que las responsabilidades valen hongo. Lo importante es la fuerza que tú tengas para presionar para que ese personaje salga o se quede. Si eso es. Estoy totalmente de acuerdo. En Ah, este mi punto era que gobierno, te quiero decir que en este gobierno o en cualquiera. Pero que lo que te quiero decir es que el presidente Boric hace un mes y medio, cuando estalló esto, o 2 meses, dijo, aquí caiga quien caiga. Y no ha caído nadie, cayó un subsecretario, Catalina Pérez está por ahí dando vueltas, el ministro Montes está... No, Entonces, cayó uno. No, el cayó gobierno uno. tiene una carta. Giorgio Sí, Jackson. por eso. Yo Jackson, por perfecto, Claro. muy bueno, qué bueno que haya salido todo esto, Serio, pero ya fue un poco batalla. insostenible. Pero por otro lado, tenía para cerrar la idea nomás de la triple crisis, la crisis económica, que ya todos dicen que esto, que Chile no crece, que la permisología, que las inversiones están frenadas, que los créditos hipotecarios están más altos, que los jóvenes no tienen pega, que estamos en desempleo del 9%. Y el presidente se junta con las pymes, se junta con los empresarios, hace declaraciones ultisionantes, vamos a trabajar porque haya más empleo, qué sé yo. Y hoy día salieron los voceros de las pymes a decirle que el gobierno, que el presidente hablan y hablan y no han tomado ni una medida, ni un proyecto de ley para reactivar la economía, o por lo menos ayudar a la clase media que está un poquito más hasta el cuello. Entonces, tenemos esta crisis por todos lados. El presidente hace una declaración extraordinaria porque él es un gran orador, pero en realidad a la hora de los que hubo, aparte de la salida del ministro Jackson, nadie ha pagado los costos. Ah, por supuesto, sí, por eso digo que eso depende. Pues o sea, el ministro Jackson estuvo a punto de salvarse. Si no es por el robo de los computadores, claro, y por eso digo que todos los gobiernos, todos, y lo sé, todos, van midiendo, van midiendo. Aguántate un poquito, aguántate un poquito. No, digamos, por decirlo de alguna manera, no se entrega a la primera un funcionario. Tú vas midiendo, vas calculando, digamos, vas calculando. Y claro, Carlos Montes tiene un gran aliado que se llama el socialismo democrático, que es el que le sostiene la estantería. Entonces, y no es cualquier persona tampoco. No, Entonces, de nuevo, o sea, depende del peso político que tenga más que de la responsabilidad, pero por supuesto. O sea, pero si Carlos Montes, todo el mundo sabía en el Ministerio de Vivienda lo que estaba pasando con Democracia Viva, menos el ministro, porque se lo bypasearon en buena onda. Se lo bypasearon por distintas razones, da lo mismo. Pero el ministro es un cargo político y por lo tanto tú eres el responsable político del ministerio. Pero en la pasada se salvó, veamos ahora cuánto aguanta. En una de esas no aguanta y capaz que ahora que estemos conversando esto, salga otra cosa más y y ya no dé más la cosa. como la entrevista a Catalina Pérez el sábado de la tercera y finalmente Carlos Monte termina saliendo. No lo sabemos porque, por eso digo, esto depende. Y lo de Crispi también. Crispi está agradecido, digamos, por lo del Contralor, porque el Contralor fijó la discusión a Carlos Monte y Catalina Pérez volvió a tirarle mierda al gobierno y Crispi está tranquilo en su oficina. Por eso no La depende de jugada que la, hizo no depende de de lo dilatar que su ida al realmente, Congreso fue muy buena. claro, no depende si es que, por decirlo de alguna manera, eres un ñoño o eres un ladrón. No, depende de cuánto tú puedes sostener a ese ñoño o a ese ladrón. Y No no sé. tiene que ver con la gravedad de la falta. No, porque si fuera por la gravedad de la falta, varios no estarían en sus cargos. Pero en Chile nadie renuncia. Eso como principio básico. Y se va aguantando ahí. Oye, no, tranquilo, todavía no. Pero cómo no, aguantemos un poquito más. Hasta cuando la cosa es medio insostenible, ¡ah! Y nadie avisa. Se le corta la cabeza nomás. Pero se le corta la cabeza dependiendo cuánto me afecta a mí también, pues sí. Oye, si al final todos sabemos que los ministros son fusibles, ¿sí? Por muy Carlos Montes que sea. Y bueno, y Carlos Montes, Carlos Se funde, se Montes, cambia. claro, Carlos Montes es senador del Partido Socialista, partido que dicho sea de paso no está digamos en decadencia como si lo está Revolución Democrática, porque hoy día echarse al pecho a alguien de Revolución Democrática lo hace cualquiera, digamos.
Pero el Partido Socialista, bueno, es el Partido Socialista y el partido más importante del presidente. Si es cosa de ver también de dónde es su ministro secretario general de la presidencia y la ministra del Interior, que es PPD, que son del socialismo democrático. O sea, ahí está la fuerza que tiene ese conglomerado. Entonces, va a depender al final de qué ocurra de aquí un par de días y capaz que de aquí a una semana, digamos, o se salvó el ministro Monte o definitivamente el ministro Monte se fue cortado. Ya. Don Ladislao Ureta, don Carlos perdón, Agustín Quiera, esto fue Carta Ciudadana. Excelente haberlos visto. Un abrazo gigante. Y espero verlo más Felipe, seguido, cortito, Carlos. cortito. Espero verlo más seguido también a usted, don Agustín, en el programa. Y a usted Súper también, don cortito. Ladislao. Carlos, por favor. Un abrazo grande a mi hermano mayor, que este fin de semana completó una collera para los clasificatorios. Así que aguante el criadero Carmelita. Ah, muy bien. ¿Y qué edad tiene tu hermano mayor, Carlos? 41. Tu hermano 41 mayor años. tiene 41. O sea, tú tenés como 32. No, yo tengo 37. Ah, ya. Oh, qué viejo. Ya. Felicitaciones, don Carlos. Ya. Muchas Abrazo, gracias, queridos. un abrazo. Nos vemos Chao, chao. pronto y nuevamente Saludos. espero verlos más seguido en el programa. Abrazo, que estén bien. Chao. Listo. Nos Chao, vemos. chao.